El año pasado fue récord para el turismo nacional y todo indica que el 2018 comenzó de manera igualmente auspiciosa. El este del país está repleto de turistas y los cruceros continúan llegando a Montevideo. Ahora, la afluencia tan alta de visitantes también activa algunas preocupaciones. La semana pasada fue el anuncio de los estacioneros de Maldonado de que no aceptarían determinadas tarjetas. Antes habían sido los comerciantes de Ciudad Vieja que no abrieron sus locales, por ejemplo, aunque tuvieron cruceros en el puerto de la capital. De fondo también hay una cuestión estructural de presupuesto, de generar cultura del país turístico y de diversificar la oferta del país más allá del sol y la playa. ¿Cómo estamos preparados y parados en la actividad turística que se ha convertido en uno de los principales rubros y sostenes de nuestra economía? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberó. Benjamín, ¿qué tal? Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, feliz año para ustedes, para los que están vacacionando de vuestro programa y para la audiencia en general. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, empecemos por una evaluación más bien general de la temporada. Cuando recién estamos en 9, ¿no? De enero, ¿no? Sí, pero ya tienen alguna cifra un poco más afinada que permita tener, no sé, una comparación en relación a la temporada pasada, que ya había sido, recordemos, muy exitosa, ¿no? Efectivamente, la temporada y el año fue exitoso. Baste señalar que tuvimos hace unos días hablando de los 4 millones. En realidad eso significa que por migración van a pasar más de 3.950.000 personas y hay alrededor de 100.000 cruceristas que ya llegaron, que ya pasaron por el puerto, y que tenemos unos 250.000 brasileros que vienen a la frontera seca con Uruguay y no hacen migraciones. Así que desde ese punto de vista, yo me permitiría, si tú dices la temporada, yo evalúo el año, porque en realidad tuve agencia de viaje y mi negocio son la temporada, pero después tengo que pagar los impuestos y tengo que pagar los salarios y demás por año. Entonces, desde el punto de vista año, y en todo caso, yo el otro día escuchaba con bastante atención y el sábado pasado repetí la audición de la mesa de ustedes del viernes. Sí. Entonces se decía que teníamos temporada. Bueno, en realidad el Uruguay en estos momentos tiene un primer trimestre que alrededor de más de 1 millón de personas, tiene un cuarto trimestre que tiene alrededor de más de 1 millón de personas y tiene un segundo y tercer trimestre que suma el otro tercio. Por lo tanto, el Uruguay comienza a tener un perfil distinto al histórico, sabiendo que picos de temporada hay en cualquier destino del mundo. De hecho, cuando nosotros decimos que Montevideo es el destino que a lo largo del año recibe más visitantes, nos está hablando de una desestacionalización, como es en las termas. Hace 12 años las termas en enero y febrero tenía ocupaciones del 12-15%, hoy está por arriba, hay lugares del 90% como en Arapey, pero hay lugares del 60-65%. Y también ustedes mismos, porque Rosario ha recorrido con sus luces y los sombras, lugares donde no existía el turismo. Ya vamos a hablar de ello, pero a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya no quieren como Ministerio de Turismo enfocarse tanto en cómo viene la temporada? En otros años me parece que las cifras de, bueno, una aproximación ahí de cómo venía la cosa se tenía antes, ¿no? No, a ver, nosotros históricamente el Ministerio alrededor del 20-25 de enero da los resultados del año anterior. Eso en América Latina no existe otro país que haga eso. Segundo lugar, sobre la temporada. Migraciones está exigido por lo que son los pasos de frontera con mucha gente, por lo tanto la prioridad no es estarnos pasando números a nosotros, que no nos cambia, pero sí cuando ustedes nos dicen, o la CARU en los días de ayer decía el número de vehículos que pasaron, o los propios periodistas que naturalmente hacen su labor y buscan su información de cómo son los pasajes de los puentes, van dando un estado de situación. Cuando uno ve los guarismos que nos comentan los hoteleros, particularmente los alojamientos de distintos lugares, no solo de Punta del Este, porque acá hay una tendencia a que el mundo pasa por el este en la temporada, pero en Las Cañas, en San Gregorio de Polanco, en Laguna Merín, en las termas, como yo mencioné anteriormente, incluso en campings particulares como pueden ser en Durazno, la ocupación es importante. Estamos viendo una realidad que efectivamente ha variado, y ha variado porque también tenemos una independencia de movilización de los uruguayos
que no son solo los turistas extranjeros, sino que también es la gente que se mueve en lo local, que genera una alta ocupación. Y por lo tanto no es hablar o no hablar, la temporada genera el 50% del dinero que entra al Uruguay, por lo tanto va a seguir siendo y es muy importante, lo que no quiere decir que otras cosas no se hayan desarrollado. Y desde ese punto de vista lo están viendo todos los que transitan en el país. Bueno, recién entrevistábamos a un productor de Salto que está con todo este tema, y él decía que en la ciudad no entendían al campo, ¿no? Yo le quería preguntar a usted si usted cree que el uruguayo entiende al turista. O sea, si tenemos cultura de entender al turista. Muy bueno eso. En primer lugar, yo creo que efectivamente el campo merece una atención especial. El campo representa para el Uruguay un sector económico y de actividad productiva y de vida de la gente es espectacularmente importante. Y yo creo que el Uruguay, cuando tiene ministerios, facultades, institutos, agremiaciones, fondos especiales para el agro, está bien y ojalá tenga más y ojalá crezcamos más en el campo de lo que se ha crecido en los últimos años. No tengo ninguna duda. Ahora, también digo que para que el campo viva tienen que haber otras actividades en la sociedad. De hecho, la genética no es solo campo, es desarrollo técnico-científico. De hecho, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Constitución y Belén, que hay lugares allí de viveros y algún otro, y desarrollamos el turismo local con paseos en kayak o en lo que son cabalgatas o lo que son paseos en bicicleta, lugares que son de pequeñas poblaciones, lo que estamos agregando es también otra forma de vida y de desarrollo en el campo. Hay que buscar mucho más un entendimiento efectivamente de todo el territorio nacional. A mí me parece que sí, a veces en el área metropolitana hay un discurso, un entendimiento qué es lo que está pasando en el campo, que no es real, se está hablando de un campo que no existe más. Y al mismo tiempo, cuando nosotros oímos a veces, particularmente, escucho a algunos operadores agropecuarios hablar de cómo es la sociedad uruguaya, es como si solo fuera el agro. Y entonces tampoco eso ayuda al entendimiento. Ahora, en los próximos días, el próximo fin de semana, creo, va a estar Punta Tech en Punta del Este. Vienen personas de todo el mundo a ver cuál es el desarrollo del software del Uruguay y sus aplicaciones también está el campo, no es que están al margen del campo esas aplicaciones. Y por lo tanto hay que tener una mirada, para usar palabras de moda, holística o sistémica si ustedes quieren, para hacer y aprovechar las sinergias que cada uno produce. Por ejemplo, ¿cuántos conocen del proyecto de la sociedad de Hereford en Quillú, que tiene que ver con el desarrollo al 2030 de la estructura morfológica de los animales para incorporarle valor agregado a los efectos de que se conviertan de una u otra forma en factores que ayuden a la salud, que mejoren la calidad de la alimentación? Es un proyecto modelo del Uruguay, del MGAP, de los institutos correspondientes, y eso hay que mostrarlo también turísticamente. ¿Por qué? Porque eso es Uruguay, eso es hoy una de las cosas por las cuales nos miran y por las cuales efectivamente vienen a invertir en el Uruguay y miran el desarrollo de nuestro país. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo que hay que encontrar son caminos para efectivamente retroalimentarnos y ayudarnos mucho más el campo y lo que tiene que ver con los servicios en el Uruguay. Yo escuchaba el otro día en la polémica que ustedes tenían en la mesa redonda, efectivamente, sobre que el Uruguay nunca va a ser un país de servicio, o que nunca será. Me parece una profunda equivocación de aproximación a la realidad. Vamos a volver sobre eso, pero ya que mencionaba esto, decía, bueno, uno de los factores que hay que mostrar, uno de los elementos que hay que mostrar es vender al Uruguay innovador, al Uruguay tecnológico y también la pata con el sector agropecuario, obviamente, y la importancia que tiene este sector. Si tiene que hacer una lista, ¿cuáles son los factores que entiende están detrás del crecimiento que ha tenido la actividad turística en el último tiempo? ¿Cuánto entiende que es por mérito propio quizás y cuánto se debe también a una situación cambiaria favorable que hoy nos puede tocar y mañana no? Bien. Vale porque bogas, si no bogas también palos, dicen, ¿no? Cuando tuvimos los puentes cortados, nosotros tomamos un conjunto de medidas para lograr facilitar la venida de los argentinos. De hecho, antes de que se levantara el corte de los puentes, habíamos recuperado todo el número de argentinos. Cuando tuvimos las medidas disuasorias de la administración argentina con relación al uso de la moneda, el Uruguay tomó medidas. Y tomó medidas para facilitar que aquellos que tenían dificultad lo pudieran hacer y tuvieron los beneficios. Y de hecho, esos beneficios se transformaron en un factor de competitividad importante. Por lo tanto, no es que vinieron de abajo de los repollos los turistas que hoy tenemos, o que efectivamente nosotros
vemos con muy buenos ojos que se hayan tomado medidas que contravenían a las relaciones básicas que el turismo establece en el mundo, que es la libre circulación de bienes y personas. Por lo tanto, política hubo y política va a haber. Tú me preguntabas cuáles son los factores que llevan a esto. En el turismo no hay varitas mágicas. Es cierto que si tú con 10 pesos en el Uruguay, cuando vas a la Argentina, compras por valor de 50, obviamente ahí se producen las grandes fluctuaciones de pasajeros. Eso no hay ningún tipo de duda. Ahora, cuando nosotros venimos creciendo consistentemente, a pesar de que los valores de competitividad van variando, es porque tenemos una política de mediano y largo plazo. No, por eso yo preguntaba, ahí está, ¿cuánto incide el tema cambiario ahora en particular, que nos juega claramente a favor, y cuáles son los factores que destacaría, bueno, están detrás de entonces de ese crecimiento más sostenible, más sustentable como actividad, ¿no? Bien, desde ese punto de vista, cuando nosotros, por ejemplo, ahora en nuestras campañas promocionales, utilizando fórmulas de digitalización y optimización en la creatividad, más inteligencia artificial, tratamos de ubicar audiencias a las cuales el Uruguay tiene distintos aspectos que le puede ofrecer, porque acá el que va a veranear toma desde las cañas, a los San Gregorio, a las termas, al este, dentro del este toda la variedad que tenemos, y los mensajes tienen que ser personalizados hasta donde más se pueda. Eso es una apuesta fuerte que está haciendo el Ministerio en la publicidad en redes, por ejemplo, personalizada, a cada gusto. Exactamente. Nosotros iniciamos un proceso de incorporación de lo digital hace unos 3 años atrás, y hoy estamos con un factor que implica el 18 al 20% de nuestro presupuesto y que nos permite cada 12 horas estar viendo en cuadros de mando cuáles de nuestros mensajes, a cuáles de los sectores está llegando de mejor manera y actualizarlos a los efectos de seguir optimizando eso. Hablando de los públicos y las audiencias, llamó poderosísimamente la atención el aviso publicitario de esos chicos jóvenes que habían sido concebidos en Uruguay, ¿no? El boliviano, el mexicano, y eso se pasó en Uruguay. A mí me hizo un poco ruido que esa publicidad se pasara en Uruguay. ¿Qué se buscó con ese aviso que hizo tanto ruido y que desconcertó a algunos? Bueno, yo trabajo en el turismo desde 1980 aproximadamente y en el Uruguay desde el 85 con la vuelta a la democracia. Si una cosa he escuchado toda la vida es que los uruguayos desconocemos qué es lo que hay en el Uruguay, o por lo menos no visitamos, o primero vamos a otro lado que lo que vamos en Uruguay. Acá lo que genera la agencia de publicidad sugirió es, veamos con una anécdota en particular, como es su creación en Uruguay, cómo ellos se sienten y sus padres disfrutaron del Uruguay y ellos ahora, sintiéndose uruguayos, convocan a otros uruguayos a disfruta tu país, como si ellos fueran eso. Ese es el sentir que tuvo esta origen o esta situación que utilizó la agencia para convocarnos a los uruguayos a conocer nuestro país, como ahora en los próximos días saldremos en Carnaval salimos todos y entonces utilizaremos determinada figura para convocar en esa dirección. Yo debo de reconocer que me pareció desopilante alguna de las comentarios sobre la campaña aplicada a los extranjeros, pero en realidad a los extranjeros lo que nosotros estamos comunicando es otro spot que dice las vacaciones de verdad, y justamente lo que toma es tratar de transmitir las experiencias de los propios turistas, que es lo que pasa cuando nosotros en redes sociales vemos qué dicen otros sobre un establecimiento o sobre un espectáculo o sobre un centro gastronómico, para tomarlo en cuenta para nuestra decisión. Todo el spot publicitario que estamos utilizando en el exterior son imágenes tomadas por turistas que nosotros solicitamos las autorizaciones. No es una ficción, son las imágenes de ellos. Y desde ese punto de vista creo que estamos aplicando algo que hoy es en el mercado una cosa, digamos, básica, ¿no? Y todos vamos o no vamos según comentarios de otros que tuvieron la anterior experiencia. Para redondear esta idea que se nos había empleado, la publicidad entonces cada vez más personalizada y apuntando a los distintos públicos es un elemento que explica el crecimiento. Siguiendo con esa lista breve de aspectos que están influyendo. Yo creo que comunicarle en tiempo adecuado, en forma adecuada a aquellos que están buscando vacacionar nuestras ofertas es efectivamente una herramienta bien importante, sí, lo es. Ahora, de todas maneras,
acá, por ejemplo, si nosotros vamos a tener más de 2.600.000 argentinos que vinieron en el año 2017, ¿correcto? Nosotros tenemos un boca-oreja de los argentinos absolutamente espectacular. Eso para nosotros es prioritario. El mercado argentino, que muchas veces se nos critica o se critica, que tiene un monocultivo, yo diría, es espectacular. Cultivémoslo mejor, mucho mejor. Ahora, por primera vez este año también vamos a superar el 500.000 de brasileros pasando por frontera. Hace 12 años eran 170.000. Y eso es por acumulación. Hoy tenemos transmitiendo una red de televisora nacional brasilera las vacaciones nuestras de este periodo. Tuvimos la filmación en redes de telenovelas nacionales. Traemos efectivamente periodistas. Del 15 al 20 va a venir la revista Vanidades de Los Ángeles a estar en Uruguay. Trajimos periodistas alemanes. Vienen agencias de viaje y tour operadores. Eso es por acumulación. No hay varitas mágicas. Vamos ahora a algunas situaciones más coyunturales quizás que surgen y a veces comúnmente en estas fechas, ¿no? Y sobre las que siempre le preguntamos, pero podemos mencionar una. A ver, en Punta del Este, en estos últimos días se dio alguna situación que podría verse, bueno, como cierto desborde, quizás. Pienso en lo que fue que algunas de estaciones quedaron sin combustible, en los supermercados como Devoto, bueno, debieron en algún momento cerrar las puertas por lo que era la aglomeración de clientes de fin de año. En algunos comerciantes de gastronomía que nos decían, bueno, que se vieron como desbordados y que no dan abasto, ¿no? con la cantidad de reservas que están teniendo, por ejemplo. ¿Se había previsto una situación así? ¿Usted entiende que el sector privado está realmente preparado para dar un servicio de calidad con tanta afluencia de público? Yo creo que, si me permiten, utilizo la formulación de un cómico de hace bastantes años, que era Olmedo, que decía, si no me tenían fe. Nosotros veníamos reiterando que veníamos creciendo a razón de 15-20% a lo largo de todo el año y que no veíamos ninguna razón por la cual la temporada abruptamente iba a dejar de ser distinto que eso. Hubo quienes se prepararon. Ahora, también es cierto, digamos, y cualquiera lo puede comprender, de que uno se puede preparar en múltiples aspectos, pero efectivamente llega un momento en que tiene acotado su utilización. Cuando uno tiene cajas de supermercado, de acuerdo a la dimensión de su establecimiento de determinada manera, bueno, no puede atender más gente que la que pasa. Ahora sí, lo que ha comenzado a pasar es que se empiezan a generar instancias con automatización de servicio para facilitarle, y eso va a tener que ser lo mismo que ahora, por ejemplo, y por suerte, en estos días se anunció el llamado a una licitación para construir un nuevo paso de frontera en Fraiventos. Ahora, tengamos en cuenta, no es un problema de construir más casillas, también hoy hay que aplicar la tecnología. Tenemos que encontrar los caminos por los cuales los smartphones que cada uno de esos tiene, comunicado con los software de nuestras migraciones, permitan un tránsito de otras características. Lo mismo que en los peajes. En los peajes hay que encontrar otros caminos que digital. Ahora, más casillas que las que permite eso, supongamos que agrandamos en una o dos casillas esto que es bastante grande, no va a resolver un tránsito que es absolutamente excepcional y que se da durante determinado lapso, no es que todo el año está con estas características. Sí, un motivo que yo lo vi, hoy está en el diario El País, de mucha queja, sobre todo en Rocha, es el tema de los cajeros automáticos que se vacían rapidísimamente, la poca accesibilidad a tener dinero en contado y que genera malestar. La cola de la Paloma a veces son 2 cuadras con el cajero ese que está cerca del faro. También pasó con el cajero del Banco República en la entrada de la terminal de Cabo Polonio, en la Pedrera lo mismo. O sea, y eso se sucede, a varios años ha pasado, no es el primer año que pasa. ¿Por qué no se puede instrumentar ahí de alguna forma diferente? Porque termina perjudicando al turista y al comerciante local. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuántas personas van al supermercado y tratan de retirar dinero en los supermercados que están habilitados para eso? O los otros puntos que no son solo el cajero, porque parece que el único punto en el cual se pueden hacer algún tipo de transacción como la que tú sugieres es el cajero automático. Yo diría que en perspectiva el cajero automático debería ser el menor de los operadores al respecto. Pero vio que entonces, los detalles se hacen a la temporada. Por eso yo creo que hay un problema de información quizá también, a los efectos de que los otros puntos sean dimensionados por el público para facilitarnos, porque se les facilita la vida a todos ellos. Ahora, es cierto que el sector operador, a lo largo de todo el año nosotros con el Banco República buscamos a través de la Organización de Gestión de Destino en Rocha y en algunos otros lugares, apelar a que efectivamente aumentemos los puntos
en los cuales se puedan hacer esos retiros más pequeños o se pueden hacer los pagos, etcétera, para facilitarle la vida a los turistas. En algunos lugares todavía no aceptan tarjetas de crédito. Bueno, yo hice alguna, digamos, en septiembre estuve en China. En China, en lo que viene a ser un equivalente a Tritán Narvaja, si usted no lleva la tarjeta y no trabaja con el POS, no compra nada. Hay lugares donde hay ya dispensadores de bebidas y snack, donde uno va con el reloj y es reconocido por la máquina y se toma directamente. El mundo va en esa dirección, no tengan ninguna duda. Con el WeChat, correcto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es más, yo diría que algo el Banco Central empezó, me parece, que es el problema de la enseñanza de los métodos electrónicos de funcionamiento en la sociedad con este tipo de cosas, para que desde la escuela efectivamente comenzamos a incorporar, tener eso que decimos muchas veces, si cambia el ADN, no cambia el ADN, hay que comenzar en una dirección que el mundo efectivamente está planteando que va en esa dirección. Pero desde el Ministerio de Turismo, ¿se está haciendo algo? Porque una cosa es lo que hace el Banco República o la sensibilización que puede venir. Nosotros en mayo, junio, se nos pasa la lista de dónde van a haber cajeros automáticos. En algún momento hemos planteado algunos adicionales. En algún momento, por ejemplo, en el caso de Cabo Polonio, llevamos, en acuerdo con la Intendencia de Roche, el Ministerio también colaboró, fibra óptica para la Puerta del Polonio, porque había un problema de bajada de señal, de amplitud de banda para poder funcionar, y lo hicimos, y en algunos otros lugares también. Esto que yo digo, a lo largo del año, trabajar con los operadores para estar mejor preparado, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Ahí ustedes tienen margen de acción, en este caso, por ejemplo, con lo que se ha planteado de las medidas que están llevando a cabo algunas estaciones de servicio de Maldonado, de no aceptar tarjetas de crédito de Visa y OCA. ¿En qué medida puede actuar en ese diferendo en particular el Ministerio de Turismo? Dado que también afecta, ¿no?, la imagen turística del país, el servicio que se le da al turista extranjero, sobre todo. Bueno, los operadores conocen de que nosotros hemos estado permanentemente junto a ellos, y la Cámara Uruguaya de Turismo lo sabe, tratando de hablar con el Ministerio de Economía, buscando. Cuando en abril se llegó a ciertos acuerdos, nosotros entendimos que habíamos dado un paso, y también en la proyección. Yo creo que, por el otro lado, las tarjetas de crédito, que son un operador, un player importante, también en algunas oportunidades no han tenido la flexibilidad suficiente como para poder ayudar a encontrar soluciones en un mercado que, tal cual la política del gobierno se ha planteado, que es de crecimiento de la operatividad, y los números lo están marcando, vayan bajando. De pronto hay que ir adelantando los plazos en función del crecimiento de las operaciones para beneficiar y que funcione todo en general. De hecho, en algún momento incluso las tarjetas tomaron unilateralmente el encarecimiento de un 1% en un arancel para las tarjetas internacionales, lo cual tampoco nos facilitaba a nosotros la vida en nuestro país. Pero hemos estado en la mesa con todos, hemos trabajado para poder llegar a las mejores soluciones, y nos parece que el hecho de la no dispersión de márgenes entre el más pequeño y el mayor, y el hecho de mejorar los plazos en que se le paga a los operadores minoristas, y todo lo que estamos procurando que se amplíe el mercado para el crecimiento y el funcionamiento mejor, es parte de lo que tenemos y que tenemos que seguir haciendo, y la ministra en particular ha estado extremadamente activa en ese tema. Ya seguimos conversando con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. ¿Estamos preparados los uruguayos para recibir la cantidad de turistas que tenemos por estos días en nuestro país? ¿Nos vimos desbordados en cierta manera? ¿Qué podemos hacer para seguir desestacionalizando esta actividad y diversificar el turismo de sol y playa? De eso estamos conversando esta mañana con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. Ayer se viralizó un audio de WhatsApp de la ministra de Turismo donde manifestaba su preocupación por esta posible medida que algunos productores rurales amenazan con tomar, cortando las rutas, y que terminaría afectando el abastecimiento de productos básicos en los balnearios del este, incluso en Montevideo. ¿Cómo están mirando desde el Ministerio este tema? ¿Qué grado de preocupación tienen? ¿Qué han hecho al respecto? Bien, si todos los uruguayos procuramos profundizar la actividad turística, los efectos de convertirlo en un factor de desarrollo, de mejora de la calidad de vida, de fuentes de trabajo, noticias de alguna manera como estas no son las que facilitan o las que crean el mejor ambiente.
Yo puedo entender, recién estaba escuchando al productor y he vivido situaciones por las cuales cuando alguien quiere hablar conmigo de algo de lo que me está pasando, realmente no hay consuelo. Y por lo tanto yo entiendo que pueden haber situaciones particulares en las cuales ninguna forma de diálogo puede resultar proclive a resolver la situación o por lo menos a temperar lo que yo estoy sintiendo. Ahora, en el Uruguay, cada vez que el agro ha tenido dificultades, el país ha pensado formas para tratar de encaminar algunas soluciones, probablemente no la de este productor y de pronto algunos otros, y yo creo que hay que trabajar, y si en algo se ha caracterizado el ministro Tabaré Aguerre, es tener sensibilidad para conocer, como productor incluso, para poder atender, y los fondos que se han creado especialmente de financiaciones, lo que se ha buscado de salidas de nuevos mercados, etcétera, buscan ahora. Efectivamente, hay momentos en los cuales en el país de los promedios hay algunos que se ahogan. Sí. Y eso es un problema y por lo tanto en esa situación, en ese estado de ánimo, es cuando alguien tiene una situación de un familiar en situación X y van y le preguntan cómo se siente. ¿Y cómo se puede sentir? Sí, sí, pero con respecto a las actuaciones del Ministerio del Turismo, ante la eventual amenaza del piquete, se habló con el subsecretario del Ministerio del Interior, el hermano del presidente. ¿Qué gestiones han hecho? ¿Qué alerta tienen ustedes como...? Bueno, la ministra dice que habló con todos los directores de turismo de las 19 departamentos. ¿Cómo están viendo este tema? Simplemente lo que la ministra es la que hace referencia a eso y ella es la que en definitiva ha estado en contacto. Y creo que es la que corresponde, que en todo caso si tiene elementos los pueda plantear, las ha estado trasladando y creo que hay momentos en los cuales tampoco tiene sentido seguir hablando sobre el punto. Todo lo que yo mencioné anteriormente, de generar las mejores condiciones para que quienes nos visiten vuelvan posteriormente, es lo que es la misión y el objetivo de nuestro trabajo. Y desde ese punto de vista tenemos que tratar de ayudar a generar las mejores condiciones para que la estancia de quienes nos visitan ayuden, porque en definitiva el kilo de carne que mejor se cotiza en el mundo es cuando se lo vendemos a un turista que se lo lleva. El yogur es el que se paga más. La verdura, la mejor forma de venderla es como exportación, porque todo lo que consumen los turistas son exportaciones. Así que desde ese punto de vista... que no lo pase por frontera. No lo pase por migración. Lo lleva puesto, correcto, lo lleva puesto. Desde ese punto de vista me parece que todos tenemos la preocupación, aún los propios productores en situación como la están planteando, yo creo que están orientados con el hecho de generar mejores condiciones para que quienes los visitan puedan tener una experiencia importante, y desde ese punto de vista me parece que todo lo que vaya en la dirección contraria no nos ayuda y no ayuda al propio sector que se quiere reivindicar, así que desde ese punto de vista yo apelo a poder seguir conversando y encontrando caminos para mejorar entre todos. Liberoff, hasta ahora hablamos de algunos principales aspectos que tienen que ver con el este del país, ¿no? Pero vayamos a otro destino turístico, que es Montevideo, por estas fechas, que es un lugar de muchos visitantes y en gran medida de cruceristas, ¿no? Un tema que se conversó últimamente es que, bueno, en Nochebuena y Navidad llegaron cruceros con visitantes que se encontraron con prácticamente todo cerrado, en buena medida en la Ciudad Vieja. ¿Qué se hace o qué se puede hacer desde el Ministerio para cambiar esto? ¿No es una alternativa, por ejemplo, ofrecer incentivos a los comerciantes para que efectivamente tengan sus puertas abiertas ese día? Porque, bueno, estamos hablando de que son privados que se pierden de hacer un negocio, pero evidentemente, bueno, si no abren también es porque no les debe resultar beneficioso, ¿no? O no les cierran los números con lo que tienen que pagar ese día en horas extra a su personal o la recompensación especial, ¿no? Es bien interesante la pregunta y complejo el resolverlo. Yo, los 1 de enero normalmente los pasaba en los aeropuertos, despachando los turistas que tenía, porque era mi zafra. A nadie le gusta estar el 24 de diciembre atendiendo enfermos en un hospital. O sea, cada uno cuando tiene un rubro sabe cuáles son las reglas que tiene ese rubro. Ahora, si nosotros tenemos que decir que hay que pagarle en forma especial a los comercios para que abran cuando están los cruceristas, me parece que hay alguien que no entendió en qué negocio está. Por eso yo le preguntaba. Nosotros a lo largo del año tenemos reuniones regulares con todos los sectores que tienen que ver con el crucerismo.
No es que nosotros los cruceristas empiezan a llegar y empezamos a ver qué problemas tienen, no. Desde la limpieza, el chequeo de Inspección General de la Intendencia, hasta efectivamente hablar con los comerciantes. Pero, por ejemplo, si trabajan en Navidad, sí hay que pagarle un pago doble, por lo menos, por trabajar en feriado. Pero son no laborables. A ver, pero el otro día bajaron 10.000 personas. ¿Cuántas veces se tienen 10.000 personas en la Ciudad Vieja con posibilidades de comprar? Son acuerdos comerciales que tienen que tomar los que están en el rubro. Por eso digo, cada uno sabe, como Antón Pirulero, que atienda a su juego. Por eso yo le preguntaba al principio, que después derivamos del tema, la cabeza turística del uruguayo. Si el uruguayo tiene la cabeza preparada, teniendo en cuenta que es una actividad que cada vez genera más ingresos para el país, que se necesitan más servicios. Yo estuve esa fecha acá y deambulaban los cruceristas y me decían, está todo cerrado, parecía una ciudad zombie, Ciudad Vieja. O sea, genera un problema. Estoy de acuerdo con usted. Trabajamos para eso y no es fácil pensar que los domingos de mañana hay que levantarse a las 7 para estar en el comercio a las 9 cuando bajan los cruceristas. No es fácil. Y efectivamente hay que pensarlo. Y desde ese punto de vista creo que hay hándicaps que tenemos que tener. Yo mencioné hoy, por otras razones, la inclusión financiera de la escuela. El turismo también. Ustedes imagínense, todos sumábamos vaquitas en los libros de nuestras escuelas, y manzanas. ¿Por qué no sumar turistas y empezar desde la escuela efectivamente a visualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de ese negocio? Porque ahora tenemos, por ejemplo, un centro de información, pusimos con estudiantes de UTU en la peatonal Sarandí, porque si no era un problema también la información para esos propios turistas. Pero ahí está desde el punto de vista, una medida puede ser la educación, ¿no? El concientizar en que hay que prepararse para el turismo desde la escuela, como usted decía, pero bueno, en un primer momento, ¿el Ministerio, por ejemplo, no podría ofrecer incentivos? Pero, por ejemplo, ¿cómo, o sea, cualquier supermercado me tendría que decir a mí también que le demos incentivo para abrir más temprano por determinada razón? O sea, digamos, si no estamos hablando de que el mercado regula, pero el mercado no regula. El papá Estado tiene que resolver determinada cosa cuando no es así. O sea, realmente es una contradicción espectacular. O decirle que no, que obligar a que los cruceristas compren. No, eso no existe. Entonces, para nosotros el crucerismo, además, independiente de lo que compren, que además tienen abastecimientos de diferentes productos, por lo tanto compras tienen, no solo la que los turistas hacen, para nosotros es una enorme operación de marketing. Porque significa que los grandes operadores turísticos ponen a nuestro país en los mapas de los circuitos del Atlántico Sur. Y cuando bajan y nos ven, con nuestras luces y con nuestras sombras, nos ven, es una operación por la cual vuelven, y lo que nosotros verificamos es que efectivamente vuelven. En particular, por ejemplo, eso resultó estupendamente positivo en el caso de Brasil. Nosotros tenemos alrededor de 110.000 cruceristas brasileros por temporada. La inmensa mayoría de ellos no sabía cuál era la oferta turística del Uruguay. Vinieron porque vinieron en crucero y después vinieron como turistas. Hubo un momento en el cual el real estaba a unos 60, unos 70, donde además eran fantásticos compradores. Pero hoy es una operación de marketing en el cual no es ni una cadena de televisión ni una red social la que le comunica. Son ellos que efectivamente lo visualizan. Y eso es muy importante. Muchas veces la gente cree, ¿cuánto vale? Gastan $30 una remera o un souvenir de $2. No, eso es lo menor del punto de vista del posicionamiento que nosotros tenemos que hacer con los cruceros. El otro día uno de los planteos que surgió en la mesa el viernes, cuando se abordó el tema de si estábamos preparados o no, lo hacía el arquitecto Willy Rey, ¿no? Haciendo referencia a las responsabilidades que tiene el Ministerio de Turismo, y él ponía el énfasis en la formación de recursos para atender el turismo, y lo planteaba con este ejemplo. Lo que falta aquí en Fraiventos para realmente poder tener la capacidad de recibir a la avalancha que año a año va a ir aumentando. De hecho, uno ya puede corroborar el aumento de la visita. A las 4 de la tarde en Fraiventos no hay donde comer un sándwich caliente, ¿no? Entonces, y lo he dicho muchas veces y lo he advertido, cuidado porque Mercedes está en mejores condiciones, está muy cerca y se va a terminar comiendo todo el turismo que en realidad se genera por el patrimonio que ustedes tienen, le digo a los fraiventinos, ¿no? Entonces, hay una tarea de formación que el Ministerio tiene que desarrollar y tiene que apoyar conjuntamente con otros ministerios, ¿no? Pero creo que tiene que ser líder en la materia.
¿Qué dice sobre este comentario? Quedó por ejemplo? picando. Y él ponía un caso en particular, al ¿verdad? Al contrario, si hay alguien que tiene, digamos, ha recorrido, conoce y es Billy Ray. No cabe ninguna duda de lo que está diciendo, es efectivamente así. Ahora, nosotros a través de INEFOP este año vamos a terminar capacitando 3.500 personas en todo el territorio nacional, no en Montevideo o en el este, en todo el territorio nacional sobre turismo. Existe por primera vez una sectorial turismo dentro de INEFOP. Yo quiero simplemente hacer un poquito de historia. Cuando en 1983 yo abrí con Jorge Castelo y Silvia Lacó un instituto de capacitación privado en turismo, lo único que se enseñaba en el Uruguay sobre turismo era prácticamente en la UTU con grados medios. Prácticamente lo único. Hoy, si miramos, aparte de los centros privados que hay y muy buenos, la tecnicatura que había en la Facultad de Humanidades se transformó en licenciatura, incluso hay maestrías que tienen que ver con el turismo. La Universidad Católica tiene su licenciatura, la ORT brinda determinadas cosas. Imagínense ustedes, hagan por un momento lo mismo de capacitación que el Uruguay tiene para la ganadería, y se remontarán a un siglo. Entonces, hay procesos. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo introdujimos en el Plan Ceibal un juego que se llama Fotoaventura hace 4 o 5 años, donde en lugar de dispararle, sacan fotos a animales y coordinado con primaria se pone cuáles son las características de ese pájaro que se fotografió, etcétera, y se juega como cualquier juego normal. Hay que tener la cadena. Los libros de geografía de quinto y de sexto comenzaron a introducir factores relacionados con los atractivos turísticos y el rol de turístico. Acá hay acumulación, no hay generación espontánea o cosas mágicas. Incluso en el caso de Fraiventos, a través del programa con el Banco Interamericano que tiene que ver con pájaros pintados, que Rosario lo recorrió, la mayor inversión que tiene ese proyecto es un centro de interpretación y un trabajo para el anglo. Hagamos un breve paréntesis porque capaz que no todos conocen. El corredor de los pájaros pintados, estamos hablando de uno de los destinos que se ha decidido fomentar, que tiene uno de sus atractivos es ese, ¿verdad? Exacto, que es todo el río Uruguay. Todo el río Uruguay. De alguna manera. Y hablemos, perdón, expliquemos bien lo del anglo, porque estamos hablando del anglo. El anglo es un frigorífico viejísimo, donde, bueno, se 1860, 1860. Sí, entre otras cosas se puso la primera bombita de luz de América del Sur, se prendió allí. Bueno, hay todo un proceso industrial que se ve en las diferentes épocas de procesamiento de la carne. Es un lugar increíble. El propio Grompone en la mesa se preocupaba de que hablábamos del corned beef y no hablábamos del extracto. No es así. Nosotros, la exposición que hicimos con un inglés cuyo padre trabajó en el anglo, que hace 2 años la tenemos recorriendo en Alemania y otra en Inglaterra, hablamos del extracto de carne como primer producto digamos, innovador que tuvo la producción del anglo. Después vino el corned beef. Y efectivamente... ¿Cómo es eso? ¿Es una muestra que recorre distintos países? Ocurrió un hecho, si me permite la anécdota. Había un inglés que había venido con un amigo que había instalado un pequeño lugar de cabañas y de alojamientos, y lo vino y pasó fin de año aquí. Entonces me plantearon la posibilidad de hacer con un ojo externo fotos del Uruguay. Bueno, en ese momento no se daba, pero justamente quedaba un remanente de la cooperación con Inglaterra que era para algo y no teníamos cómo. Inmediatamente se me vino a la mente eso y le propusimos al inglés que lo llamé, lo convoqué y me dice, no solo me interesa, sino la quiero hacer, porque yo vine acá traído por mi padre, que era trabajador del anglo, hace ya los años 40, aparentemente, 30, 40. O sea que esa exposición tiene unos 36, 37 paneles, ha recorrido lugares en Inglaterra, otra diferenciada en Alemania para señalar el rol de Liebel en todo esto, y a su vez ha recorrido el Uruguay, que está recorriendo los 19 departamentos en conjunto con las intendencias, y volverá en su momento otra vez a Fraiventos. Pero en Fraiventos, a su vez, hay gastronomía que está tratando de desarrollarse, hay un pequeño centro de una cervecería o un lugar de noche, pero no solo es el problema del turismo, ahí tienen una UTEC. La UTEC genera de por sí, porque son ambulatorios, o sea, los chicos van y vienen y otros se van a quedar, necesidades de alojamientos. Hay que hacer un relevamiento para ver quién ofrece bed and breakfast, y efectivamente estamos hace un año y más de un año tratando de que una vieja estructura del MGAP, que está frente al mar en un lugar estupendo, pase a ocupar otro lugar en otro lugar para poder hacer un llamado para tener un hotel que de ahí. Fraiventos tiene que convertirse en una gran ciudad, aparte de patrimonio histórico de la humanidad.
porque la forma de vivir un patrimonio es vivirlo, y desde ese punto de vista nuestro objetivo va en esa dirección. Y si van a ir a ver, ahora hay 200 y tantos estudiantes, según creo, y va a llegar a 500 o 600 en el plazo de 1 año y medio o 2. Eso significa una vida impresionante para la ciudad y para el patrimonio. Y ahí podemos tener un ejemplo de manejo patrimonial sustentable con un plan de gestión. Y ahí hay una directora de turismo en estos momentos, Andrea Ayun, que realmente es una profesional del turismo extremadamente destacable, y estoy seguro que va a lograr muchas de las cosas que aquí estamos conversando a corto plazo. Hablando de patrimonio y de historia, otro aspecto que se discutió en la mesa también en esa oportunidad del viernes pasado, lo planteó Grompone, ¿no? Que iba por este lado en particular. El turismo no es un regalo de la naturaleza, es una industria cultural. Y mi mejor ejemplo es la tumba de Julieta. En Verona se puede visitar la tumba de Julieta. La tumba de una persona que es personaje de un cuento italiano retomado y convertido en una de las obras más famosas de Shakespeare. Básicamente consiste en adornar la historia, ¿no? Adornar la historia y hacerla atractiva para el turismo. Y eso es una industria cultural, y es una industria cultural que habría que desarrollar. Ahí uno utilizaba ese término, adornar la historia. Nosotros acá deberíamos adornar la historia, incluso varios hacían referencia a el turismo que vemos día a día acá en la Plaza Independencia, y el atractivo que se podría generar y cuánto más se podría generar por ese lado, ¿no? Sobre ese punto, ¿qué tiene para comentarnos? A ver, yo creo que si Grompone no existiera habría que inventarlo, porque es un enorme provocador que ayuda a pensar, lo que no quiere decir estar de acuerdo con él. ¿Qué pasa con el cartel de Montevideo en la Rambla? Ah, bueno, ese era un ejemplo que le iba a poner, ¿No? que ahí se adornó, se hizo un icono de la ciudad. ¿Qué pasa con la fuente de acá del Bar Facal en 18 de julio? En los candados. Los candados. O sea, está bien, digamos, hay cosas para aprender, pero tampoco es que aquí somos todos negados y no sabemos nada de lo que hay que hacer. Eso tampoco me parece que es justo. Esto que estamos hablando del Anglo, ¿correcto? Transformarlo en la cocina del mundo. Llevó muchos años, hubo mucha gente que tuvo que preparar dossier, que tuvo que presentar cosas para poder llegar a lo que tenemos. Ahora hay que tratar de aprovecharlo. Aquí mismo, crucemos el Palacio Salvo. ¿Cuánto tiempo llevó para ponerle la linterna arriba y para poder hacer el lugar de la comparsita? ¿Ustedes saben cuál es el lugar de Montevideo que visitan más los turistas al año? ¿Cuál? El Museo del Fútbol. Claro. Sí, claro. Y el segundo, el Museo del Carnaval. Por lo tanto, cosas hacemos, no es que tenemos que, digamos, Grompone, con el mayor de mi respeto, digamos, miremos un poquitito alrededor. Bastante flojo está el Museo del Fútbol, a decir verdad. Bien, el Museo del Fútbol en estos momentos, nosotros trajimos, para que vea que las cosas tienen procesos, la tecnología que utilizamos en Italia, en Milán, para armar un robot de brazos armados sincronizado por un video y demás, esa, con Uruguay 21, llegamos al acuerdo de traerlo. ¿Traerlo para qué? Para ayornar el Museo del Fútbol. En estos momentos, CAFO le está presentando al MTOP en conjunto con el Ministerio y demás, y estamos intentando, antes de que sea el Mundial de Rusia, tener efectivamente un ayornamiento para eso. Pero el Museo del Fútbol tiene determinadas características, pero es el único sustentable. El Museo del Fútbol se financia a sí mismo, no es una experiencia que pase en todos otros lugares de los museos. Por lo tanto, yo diría que lo que necesita es una gran solidaridad de esas empresas que muchas veces están dispuestas a apoyar y aportar cosas. Bueno, ahí tienen un lugar en el cual pueden trabajar para poder levantarlo, efectivamente. Ya que hablamos de los museos, habían varios que reprochaban eso, ¿no? El horario de los museos no está en acorde a un servicio turístico, ¿no? Coincido y efectivamente es muchas veces un problema. Ahora, también es cierto que al igual que las plazas de deporte, muchas veces fueron concebidas en otro Uruguay. Digamos, los museos aquí son todos gratuitos, no tienen otra forma de financiarse, pero sin embargo hay que trabajar para que estén en las mejores condiciones. Yo coincido que a veces no es lo mejor lo que tenemos para la atención al público y es un problema.
Y lo último que quedaba planteado de la mesa del viernes, por lo menos como cosa más estructural, era lo planteaba Ana Ribeiro cuando decía, bueno, dado que ahora en Montevideo por estos días tenemos tanta gente circulando, ella notaba la presencia de cantidad de turistas por la Rambla, por ejemplo, ¿no? Y decía, bueno, hay cantidad de gente que pregunta y ahí tenemos buena disposición en general los uruguayos a contestarle, pero sin embargo hay aspectos que no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo la falta de policías en la Rambla, por ejemplo la coordinación en otros aspectos con la Intendencia de Montevideo, planteaba Ana, por el tema de, bueno, las veredas rotas en un barrio muy turístico como está haciendo hoy en día Punta Carreta, por el desarrollo de los hoteles y demás. ¿Cuánto han podido ustedes interactuar últimamente con el Ministerio del Interior, en particular por el tema seguridad, y con la Intendencia de Montevideo también por estos otros aspectos que ya desarrollaba? Bien, yo aprovecho, también si miran los comentarios de la mesa redonda abajo, van a ver varios señalamientos sobre la gente que también cruza por los mismos lugares que Ana Ribeiro y no tiene la misma visión que ella. Depende del horario, parecería, en que se pasa por los lugares. Pero en la Ciudad Vieja, y digamos ahora se va a trasladar a Pocitos, la colocación de las cámaras cambió radicalmente la situación en ese lugar. Del punto de vista, yo le comentaba lo que trabajamos con la Intendencia también para ver en la Ciudad Vieja los temas de limpieza, de repaso, el tema de los ambulantes también en determinado momento, eso se trabaja. Y en Pocitos, efectivamente, es un tema relativamente nuevo. Porque, ¿qué ha pasado? Hay un desplazamiento de muchos alojamientos que antes estaban solos concentrados en el centro de la ciudad, que han comenzado a tomar la costa. En determinado momento, la inversión inmobiliaria tuvo un decaimiento del punto de vista del uso de apartamentos y pasó a reformularlos para que pudieran servir como alojamientos de tipo turístico. Y eso ha revalorizado el lugar y yo creo que hay que atenderlo. De hecho, todo lo que la propia Secretaría de Deporte coloca como juegos en las playas, lo que son los programas en la Rambla para el aprovechamiento de la costa, van en esa dirección. Y me parece que hay que seguir trabajando en eso, ¿cómo no? Liberov decía, como política que se habló el otro día en la mesa de buscar desestacionalizar, quedaban algunos elementos a modo breve, por lo menos, y de titular para mencionar, ¿no? Uruguay es un país que recibe a lo largo del año más de 50 eventos internacionales. De hecho, el último, el de China Lac, es un ejemplo de eso. Y por lo tanto, el haber construido un centro de convenciones en Punta del Este es una política de desestacionalización, como lo va a hacer el Antel Arena. Sí, y como lo es incluso el estudio de prefactibilidad que estamos haciendo ahora para un centro de recreación total o parcialmente cubierto, porque entendemos que con los fenómenos de cambio climático o por las diferencias de temperatura y cambios que tenemos, es necesario un centro de recreación de nuevo tipo para poder atraer también turistas en otros momentos que no son solamente los de sol y playa. Y yo creo que el Antel Arena en particular, en el segundo semestre de este 2018, va a ser de un enorme impacto en el Uruguay para concentrar actividades, espectáculos, congresos, ferias, que hasta ahora no teníamos condiciones para hacer. Yo le voy a contar una anécdota y le voy a pedir una respuesta breve. Un día estaba en Solís del Mataojo, ¿sí? Y estaba en un bar ahí en la ruta y cayeron algo así como 10 motociclistas brasileros de San Pablo en unas motos que gigantes de altísima cilindrada, vestidos todos con sus trajes negros, etcétera. Y me contaron que tenían un camión que los llevaba con un container al Chuy, ahí los largaban y ahí ellos salían a recorrer Uruguay porque tenían seguridad, no les iba a pasar nada, cosa que en San Pablo no podían hacer porque los iban a asaltar seguramente. Como subsecretario del Ministerio de Turismo, ¿cuál fue el turismo más raro? A mí eso me pareció muy llamativo, ¿no? Que usted pueda contarnos como anécdota, que dije, mirá lo que están haciendo en Uruguay como rareza. A ver, ese es uno. También hay otros que se traen lo que llaman los camiones cigüeña, donde autos de alta gama, o sea, cuando se distribuyen los autos de Montevideo a algún lado, vienen al puerto y los llevan en unos camiones que lo denominan cigüeña. Bueno, también hay algunos autos de alta gama que ahora estuvieron en discusión por otro tema, que desde San Pablo son traídos para la temporada acá en el Uruguay. Pero yo creo que valen las dos puntas de lo que tú preguntas como anécdota. Uno es lo que significa ver un grupo de chicas quinceañeras que vienen de 13 o 14 localidades del interior, que nunca habían salido de sus lugares y que vienen a celebrar en el Argentino o en las termas sus 15 años. Esa es una experiencia absolutamente
incomparable de uno sentir que con la política se pueden hacer cosas que son sensibles para la población. La otra que tiene que ver con eso también fue cuando organicé por primera vez hace 20 y tantos años en la Intendencia de Montevideo tours para ciegos. Y en principio me parecía extraño cuando vinieron a hablar conmigo y hicimos, y el tour estaba estructurado en base a que tenía que ser un día de sol, porque el ciego reconoce los puntos cardinales en función de la temperatura del sol en sus mejillas, y se le puede describir un paisaje. Fuimos a la fortaleza del cerro para describir en función de eso. Y lo segundo, acompañado por un ornitólogo que es capaz de justamente tomar el tema de los pájaros, y un botánico, porque después se bajaba al Prado o al Parque de los Aliados y por la textura de las cortezas de los árboles y los perfumes de las flores se lo hacía. Y terminaban jugando al truco en un lugar, y incluso decían en broma, no sé lo que no veo tus señas, porque ellos juegan con cartas especiales y se pasan las cartas antes de comenzar el juego y luego lo juegan. O sea que eso yo creo que es de un valor humano y realmente como experiencia. Después están las otras en las cuales tuvimos que recibir un grupo de agencias de viaje que trabajan con el grupo Virtuoso, que es que trabaja con más alta gama en Estados Unidos, y que en el Uruguay solo reconoció 3 instalaciones que estaban de acuerdo al nivel de lo que ellos le venden a sus turistas. Eso pasó hace muchos años. Hoy, por suerte, tenemos no 3, sino que tenemos alrededor de 14 o 15 establecimientos y ofertas que hacen a que ese turismo también llegue. Y desde ese punto de vista, por eso decía lo de los extremos, ¿verdad? Benjamín Liberov, subsecretario de Turismo, gracias por acompañarnos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes y feliz año para todos nuevamente. Hasta luego.